Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, les digo, empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la primera parte de nuestro panel de este día jueves con Claudio Fuentes, analista académico de la Universidad de Diego Portales. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Y con Luz Poblete de Evópolis. ¿Cómo estás, Luz? Todavía Luz no la tenemos conectada. Pero Claudio, estamos contigo. ¿Qué término de año, oye, para un año que probablemente va a ser marcado en el calendario como probablemente uno de los peores años que yo creo que se ha pasado en la historia de varias generaciones? Así es, totalmente. Hay un año que además esta semana termina con toda esta cosa de seguridad ciudadana y lo de Maipú. Creo que fue un año muy intenso y efectivamente vamos a tener que reflexionar mucho porque se abrieron muchos temas sociales, políticos, económicos y culturales y va a ser muy intenso. Sí, bueno, y además siguen habiendo temas coletazos, cosas que están pasando. Tú has visto, acaba de llegar la primera remesa de vacunas, que, bueno, se generó un fenómeno comunicacional que yo me imaginé que era relativamente obvio que iba a haber ahí una situación comunicacional muy fuerte con las primeras vacunas, que es un indicio de esperanza. Toda vacuna genera de alguna manera expectativa favorable para enfrentar lo que sigue de la pandemia. Y bueno, ya están aquí estas primeras dosis, que si bien son pocas, es el comienzo. ¿Y cómo ves tú justamente esa expectativa? A ver, yo creo que respecto de eso a mí me preocupa la sensación social de que con la vacuna se resuelven todos los problemas y que se resuelven al momento de llegar una vacuna a Chile. Lo que me preocupa básicamente es que la autoridad pública ha enfatizado que llegan las vacunas, pero no ha enfatizado que esto es un proceso largo, que nos va a demorar un tiempo, y frente a eso hay un contraste con lo que está pasando en la calle. O sea, realmente la gente está saliendo muchísimo a la calle, hay una sensación, yo no sé si es debido a que la gente cree que viene la vacuna y por lo tanto hay más libertad de salir, pero yo creo que hay un relajo en los cuidados y eso es preocupante por lo que va a venir en los próximos 3 meses. O sea, ya varios expertos y expertas han señalado que a mediados de enero vamos a tener tasas de 3.000 contagios diarios como promedio. Esa es la proyección de la Universidad de Chile. Y eso yo creo que habla de cierto relajo que hay social, pero que también es reflejo de la gestión pública del gobierno de generar expectativas respecto de que llegó la solución. Sí, bueno. Buenos días, Fernando, Claudio. Ya estás, Luz. Estoy aquí conectada, bien. Sí. Hízose la luz. Aquí estamos. ¿Qué tal, Luz? Muy bien, lo estaba ahí escuchando. Sí, bueno, tenemos un montón de temas que son esos temas pendientes que van a arrastrar, por cierto, el próximo año, pero que de alguna manera uno tiene si tú quieres, la expectativa o las ganas más bien de que se queden todas en este año 2020, que no
no generen, como se decía antes, una perseguidora, digamos, que te siga al 2021. Cerrar con llave. Exactamente. Pero claro, si uno pudiera hacer eso, cerrar la frontera del 2020 y no permitirle que esté en el 2021, chita, sería fácil, ¿eh? Así es, pero yo creo que también hay que sacar aprendizaje de vida, de formas de relacionarse. Yo creo que todo lo negativo trae y uno tiene que aprender a mirar la vida, ¿verdad?, desde el prisma del aprendizaje y del crecimiento. Y yo creo que en todo este año efectivamente ha sido muy duro, muy complejo para muchas familias chilenas, muy doloroso a propósito de las pérdidas, sobre todo de seres queridos, de vida, pero también las pérdidas de trabajo, las pérdidas de sus negocios. Eso efectivamente va a ser tremendo y va a ser un año marcado por esa dureza. Sin embargo, yo creo que siempre uno al final, y sobre todo en un día como hoy, que comienza como una reflexión para quienes sean creyentes o no, pero siempre hay un espíritu que te invita a reflexionar y hacer una evaluación del año. Creo que también tenemos que ver si podemos un lado positivo, y es que efectivamente hemos tenido un remesón como sociedad, y yo creo que el acercamiento también a nuestras propias familias, a lo importante, a darle valor a la salud, al cuidarse, al que la manera de relacionarnos con nuestro entorno, con la misma naturaleza, ¿verdad?, que ha podido respirar en todos estos meses, nos vuelve. Yo quiero de verdad pensar que esta transformación que hemos vivido, y estoy hablando desde probablemente el 2019, ¿no?, desde octubre, tiene que ser también una transformación real y que se concrete en procesos que vamos a vivir el próximo año. O sea, está recién escuchando a Claudia a propósito de la vacunación, sí, va a estar marcada por esa vacunación el próximo año, pero yo concuerdo donde la expectativa y la ansiedad sobre eso no puede hacernos relajar el autocuidado. Yo creo que no vamos a volver a tener una vida como antes. No significa que sea peor esa vida, ni tampoco quizás en comparaciones relativas de decir a lo mejor va a ser mejor, pero sí va a ser distinta. Y en ese distinta que tenemos que muchas veces moderar nuestras propias expectativas. O sea, solo pensar en cómo pensábamos en Chile, cómo mirábamos Chile antes del 18 de octubre, uno dice, bueno, tenemos que nuestra expectativa sea realista y no con eso pesimista, pero seguir dándole para tratar de disfrutar y hacer y lograr que la relación en nuestra sociedad no esté tan polarizada como estuvo todo un periodo. Yo creo que hoy día hay unidad a propósito del proceso constituyente que viene el próximo año, entonces yo creo que van a haber cosas que nos van a seguir removiendo, pero creo que en ese proceso de transformación podemos sacar buenas lecciones y cosas tremendamente positivas para nuestra sociedad. Sí, bueno, aparte de esas buenas expectativas, Luz, el año también termina con... Esperanza, ilusión. Esperanza, está bien, sí, esperanza. El año también termina con situaciones bien complejas, digamos. Por ejemplo, se descubre una situación bien compleja en términos legales. Se advirtió que se van a formalizar cerca de 800 funcionarios del ejército por una situación que aparentemente es un fraude al fisco. Tú tienes todos los coletazos que se han dado en torno a los retiros del 10%, incluyendo la aparición nuevamente del Tribunal Constitucional, que me imagino va a ser en materia de intensa discusión en la Convención Constitucional. Terminamos un año en términos ambientales sin haber firmado el acuerdo de Escazú, y parece que no hay mucha intención de firmarlo a estas alturas. Tenemos una situación también bien álgida, la conversábamos recién con el diputado Gonzalo Fuenzalida, que tiene que ver con que en el lapso de 72 horas han habido 3 incidencias de balaceras públicas en la calle, aparentemente algunas ligadas con ajustes de cuentas, otras tienen que ver con las compras de terrenos en feria.
de puestos en feria, todo esto a balazos con gente muerta. La sensibilidad, si tú quieres, además, a flor de piel, no está muy pródiga para, llamémoslo así, la templanza y la cavilación gradual, responsable. Hay la sensibilidad, las tensiones están muy a flor de piel. Sí, a ver, dos puntos. Uno, respecto de lo que Luz estaba planteando, yo creo que si bien uno podría plantear una esperanza de unidad, etcétera, el próximo año, yo creo que va a ser igual de intenso, particularmente en el proceso constituyente, porque no hay unidad. En Chile no hay, políticamente hablando, hay distintas formas de mirar cuál debiese ser el entramado constitucional que ordene nuestra vida en comunidad. No estamos de acuerdo, y yo creo que el punto no es buscar, obviamente negociar y buscar acuerdos de cuáles van a ser esos mínimos, pero esos mínimos, no hay un acuerdo político respecto de eso, si no hubiésemos entrado al proceso constituyente. Lo segundo, que es respecto de lo que tú planteabas sobre el tema de la violencia y lo que está pasando en Chile. Yo creo que particularmente el tema narcotráfico, yo creo que hay dos desafíos muy importantes sobre Fuerzas Armadas y seguridad pública, y que es la reforma que debiese desarrollarse y que no se ha desarrollado, y no es culpa de este gobierno, es culpa de muchos años en donde no ha pasado nada respecto de eso. Hay una propuesta, hay debates legislativos, pero de nuevo, no hay acuerdo respecto de cuáles son los caminos, y yo creo que es fundamental realizar un trabajo con Carabineros que no sea solamente potenciarlo, sino que también tiene conflictos y problemas y una crisis interna muy importante que viabiliza que hoy día el narco gane terreno, y si no tenemos una institución creíble, confiable, institucionalizada, etcétera, no vamos a avanzar mucho, y yo creo que ese es un gran problema que está ahí, ha estado por varios años. Esto no viene de este año, viene de varios años de casos de corrupción institucional metidos que han sido muy serios y que no han sido resueltos. Con el caso de las Fuerzas Armadas, está pendiente todavía, por ejemplo, un proyecto de ley en donde lo que se iba a hacer era separar el sistema de compras de las Fuerzas Armadas, y eso todavía no se aprueba en el Congreso. Entonces, y han pasado 2 o 3 ministros del Ministerio de Defensa en este periodo, y no se ha avanzado en ese proyecto. Entonces, creo que hay que hacer avances institucionales importantes, porque son fundamentales piezas del sistema democrático, todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y las Fuerzas Armadas. Sí, Luz. Sí, bueno, parece ser como el día 24, yo creo que yo amanecí con el espíritu navideño más positivo, ¿eh? Porque ahora, claro, todos los temas que pone Fernando ahí tienen que ver con el vaso medio vacío, y pareciera que está más vacío de lo que quisiéramos. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con las instituciones, una crisis que venimos arrastrando hace rato y ahora ya simplemente explotó, y ha ido explotando, siento yo, obviamente con el Paco Gate en su momento, y ahora nuevamente el ejército pone de manifiesto esa crisis institucional también interna y de funcionamiento. Yo estoy de acuerdo con Claudio, creo que han habido proyectos de ley a propósito de esas otras crisis, de esas otras situaciones de corrupción derechamente que han tenido nuestras instituciones, y que no se avanza en ser drástico, primero en las sanciones. Claro, estas personas suelen irse del ejército, pero también interiormente de por qué pasan simplemente este tipo de situaciones. Estamos hablando de 800 efectivos de la fuerza, del ejército en este caso, y fue un hilito que prendió, que se fue tirando desde el extremo sur, ¿verdad? Que pareciera que las cosas pasaran desapercibidas porque está muy lejos, y resulta que si uno empieza a indagar en cada una de las instituciones
en Chile, probablemente nos encontraríamos con esto y quizás que otras cosas más. Sabemos de Carabineros, sabemos del Ejército, en el Poder Judicial también, a propósito de las crisis que hubo o de los casos que se conocieron este año de cómo funciona. Creo que ahí hay que ser profundos en la reestructuración que hay que hacer en cada una de esas instituciones. Los proyectos están sobre la mesa, creo que han sido tantas las urgencias, no quiero acá responsabilizar ni culpar a nadie porque al final nos tiramos la pelota entre uno y otro y nadie se hace cargo. Pero sí hay que empezar a darles urgencia, y a propósito de las contingencias uno empieza a priorizar otras cosas, pero están sobre la mesa, hay que ponerles cabeza, hay que hacer una reestructuración profunda a todas las policías, a las Fuerzas Armadas, a los mecanismos administrativos, especialmente el manejo de los recursos, porque si no también empieza un juego, y lo vimos a propósito de la revisión del presupuesto todos los años de la Nación, de todos los años, que al final empiezan a restringir a las instituciones cuando no solamente habría que restringirlas, sino que también ordenarlas y ver la forma de efectivamente separar el sistema y el control de los recursos, que además son recursos de todos los chilenos, para que estas situaciones no pasen. Eso unido a la reforma profunda en la formación tanto de Fuerzas Armadas y de Carabineros, como también en el desarrollo de sus funciones, y por supuesto también en el tema administrativo. Yo creo que ya la crisis institucional, a propósito también del proceso constituyente, cómo reforzar y consolidar, no destruir, no seguir destruyendo las instituciones, y eso también va, Fernando, Claudio, de la mano con lo que va a pasar también con instituciones autónomas como un Banco Central que vamos a tener que discutir, como el mismo Tribunal Constitucional que acabas de mencionar. Es como reforzamos esas instituciones y no las seguimos destruyendo, ni por dentro, ni tampoco desde afuera, a propósito del análisis que vamos a tener que hacer de cada una de ellas. Ahora, sí, perdona. Dale, Claudia. Perdona, el problema es cuando, por ejemplo, no se reconoce, o sea, tu diagnóstico, Luz, yo lo comparto en términos de la institucionalidad, particularmente de Carabineros y lo que pasó con las Fuerzas Armadas. El problema es cuando actores como el propio Mario Desbordes ayer dijo, no hay indicios de corrupción importante en Carabineros. Entonces uno dice, chuta, no hay indicios, ¿qué onda? Realmente es contradictorio con lo que se está viviendo, o sea, particularmente con Carabineros, en donde no es solamente el tema de las platas, que ya sabemos los casos que hay, sino que también todo el uso de la fuerza, el tema de inteligencia, el caso de Smith en el pasado, etcétera, etcétera. Y esto de nuevo no es este gobierno, son varias gestiones de gobierno donde se han ido develando estos casos. Entonces, cuando la clase política, hay sectores que empiezan a decir, oye, acá no pasa nada, son manzanas podridas nomás, no es coherente con el diagnóstico que yo creo que ya es compartido respecto de la situación en que se encuentran estas instituciones. Y sin instituciones fortalecidas no se puede responder a situaciones de crisis, o no de crisis, de violencia como lo que vivimos esta semana. ¿Sabes qué, Claudio? A mí me da es que aquí yo creo que hay una confusión, yo creo que muchos de nosotros que podemos tenerla, yo creo que confundimos con el valor que le damos a las instituciones, de la cual yo soy parte. Yo creo en las instituciones, creo que son importantes para la democracia, creo que hay que cuidarlas, que hay que fortalecerlas, y lejos de tratar de destruirlas, que a lo mejor hay un sector de la izquierda que le gustaría que muchas de estas instituciones ni siquiera existieran. Yo soy todo lo contrario. Pero nadie está diciendo eliminemos a Carabineros, o sea, eso, el punto es la reforma. Por eso digo, hay un sector de la izquierda extrema que considera que no debería existir. Bueno, pero si le damos fuego a alguien que habla por Twitter que eliminemos Carabineros, o sea, en el sistema político yo no conozco a ningún partido en el Congreso que hable de eliminar Carabineros. Pero no quiero caricaturizar algo tan importante como las instituciones. Lo que quiero explicar es que muchas veces confundimos el valorar una institución con defenderla. Y yo en eso concuerdo contigo, Claudio. Creo que no podemos ser ciegos justamente porque necesitamos fortalecerlas, porque necesitamos por
por nuestra misma democracia, por la República, porque a propósito de la discusión constitucional que vamos a tener el próximo año, creo que es muy importante no ser ciegos a lo que ocurre al interior de nuestras instituciones. Y porque si no, no es posible transformarla. Si yo no veo lo que está pasando, si yo niego de alguna manera lo que está pasando, difícilmente voy a poder cambiar las cosas y poder transformarlas. Quiero hacer todo lo contrario, un llamado como fuerte a mirar con objetividad lo que está pasando, a reconocer los efectos y el impacto que eso tiene, y justamente para poder hacer con urgencia las modificaciones y reestructuraciones profundas que requieren cada una de ellas para fortalecerlas y con ello fortalecer también nuestra democracia. Pero mira, me parece súper interesante lo que tú estás planteando, Luz, pero llevémoslos a la práctica. Tú dices mirar con objetividad. Una de las grandes críticas que se le ha hecho a este gobierno es justamente aquello, que no ha mirado con objetividad. Y también la tienen, por cierto, otros integrantes del debate político. Pero en el caso, te voy a poner un ejemplo práctico. Toda la discusión que llevamos haciendo desde hace casi un año en torno a las ayudas necesarias a la población en tiempos de pandemia, en todo este tipo de cosas, topan, y todas han topado, y lo dicen parlamentarios del propio oficialismo, en que no se ha mirado con objetividad la situación real que padece la gente, y por lo tanto terminas recurriendo al 10% de la AFP, 1, 2, 3 veces, porque la mirada que se hace desde donde podrían surgir los recursos es que no es tan necesario, o no es tan amplio el monto, o no hay tanto padecimiento, o puede la gente bastarse con una gradualidad en recursos que el grueso de la población considera muy insatisfactorio. La mirada con objetividad, por definición, es una mirada que se perdió. Bueno, no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que es difícil haber dimensionado cuando ocurre una crisis de la naturaleza de la envergadura que hemos vivido. A propósito también que veníamos de una crisis desde el 18 de octubre, donde se comprometieron muchísimos recursos fiscales, donde se ha hecho un esfuerzo tremendo respecto de eso, y la manera en que le llega, yo no digo que haya sido perfecto, por favor, que no se me entienda que no signifique, pero de nuevo, para no llevarlo al extremo, a la caricatura, de que aquí prácticamente no se ha hecho nada, o no se ha visto la gravedad del asunto, o el impacto. Yo creo que sí ha sido así, y que es difícil efectivamente responder con recursos limitados, que además no se sabe, nadie sabe, porque ojalá pudiésemos predecir hasta cuándo se va a poder estirar, cuándo realmente comienza la recuperación, cuándo realmente en ese momento, estoy hablando de marzo, probablemente febrero y enero incluso, que fue cuando ya la pandemia había surgido. Nosotros veníamos saliendo de 3 meses tremendos de violencia, de paralización en todo el país, y tener que pensar en cómo recuperar todo lo que se había perdido y destruido, y por supuesto con eso también recuperar los muchos empleos y pequeños emprendedores que también habían sufrido muchísimo a propósito del estallido social, y también considerar las reformas estructurales que se estaban pidiendo en ese momento. Súmese a eso el acuerdo del 15 de noviembre para el proceso constituyente. Entonces yo lo encuentro un poco injusto quizá el decir, claro, hubieron errores, hubieron imperfecciones, hubieron cosas que llegaron a tiempo. Creo que esa autocrítica se ha hecho, la hemos hecho todos, desde acá, desde la misma radio, los mismos medios, ¿verdad?, a lo que ha pasado con las personas, y además lo que le ha llegado al gobierno y al Congreso. Entendiendo que esto no es perfecto, entendiendo que hay mucho efectivamente donde avanzar, creo que también es injusto decir que no ha habido una mirada totalmente objetiva, porque al final también hay cada vivencia es distinta, en el sentido de que qué tan objetivo puede ser si yo, cuando he perdido mi trabajo, no lo voy a mirar con la misma objetividad cuando tengo trabajo, no voy a mirar con la misma objetividad cuando los números me muestran de que los recursos no me alcanzan y que tengo que salir a la calle, pueda o no pueda salir a la calle, o vender o no vender informalmente. Entonces, creo que hablar de objetividad o no, yo creo que se hacen todos los análisis posibles,
Aquí muchos expertos estuvieron en las mesas de discusión, estuvieron los proyectos sobre la mesa del Congreso, donde también sufren las modificaciones y cada uno lo ve desde su mirada, y de ahí ya perdemos toda objetividad, porque cada uno lo mira desde su lado, y ahí ya no existe la objetividad. Creo que sí se ha hecho un esfuerzo a nivel de gobierno, pudo haber sido más, siempre después de la guerra son todos generales, y obviamente frente a casos extremos y la crisis que vivimos económica, creo que echar mano al 10%, cuando todos los expertos decían que iba a tener un impacto negativo, efectivamente no lo tuvo. Y eso se puede medir solo después que se realiza. Y a lo mejor con este segundo retiro va a haber más impacto, pero lo vamos a tener que asumir porque justamente la gente lo necesita. Creo que en esto hemos tenido que ser tremendamente abiertos, todos. Tener que abrirse a cosas que a lo mejor eran dogmáticas para algunos sectores, en el cual me incluyo, y que frente a esa realidad, que ya no es objetividad, sino que la realidad que viven muchos chilenos, puede recurrir a esos recursos porque efectivamente son limitados, no son infinitos, y si yo me los gasto todo al principio, también hay esa progresión tiene que ver con eso. No es que yo no me los quiera gastar, es que si yo me los gasto todo al tiro, ¿qué voy a hacer entonces en 6 meses más, en 1 año más, en 2 años más, cuando a lo mejor la situación económica en Chile sea, esperemos que no peor, pero sí no fácil de mantener? No sé si logro explicar. Claudio, me queda muy poco tiempo, pero tú también debes querer intervenir para terminar. No, sí, ya estamos en el tiempo, no te preocupes. Sí, pero me gustaría ver tu observación respecto de eso. Creo que más como balance de este año, yo creo que un gobierno que recordemos cómo partió, en donde estaba la crisis, no se escuchaba a los actores sociales, recuerden que esta tensión que hubo al inicio, y eso ha sido como que a golpe, o sea, a partir de conflictos, etcétera, se empezaron a crear mesas, un trabajo bien de tensión al inicio. Creo que el cambio del ministro París ayudó a distensionar aquello, pero de nuevo estamos terminando el año con el colegio médico golpeando la mesa de nuevo por decisiones del gobierno respecto a cómo manejar la pandemia. Entonces, yo creo que efectivamente, ojalá que el próximo año, siguiendo la línea de luz, tengamos un nuevo ambiente para iniciar un año que va a ser complejo, que no se va a solucionar en enero el tema de la pandemia y por lo tanto nos va a seguir acompañando, y un año que vamos a tener mucha tensión política por la coyuntura electoral y constituyente que vamos a vivir. Bueno, quiero agradecer a Claudio Fuentes, a Luz Poblete. Nos vamos a encontrar el próximo año ya a la otra, así es que cuídense, que les vaya bien. A cuidarse y feliz Navidad para todos. Abrazo, que esté bien. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.